El Observador. Un análisis con la verdad. Bueno, estamos con la doctora Alma Méndez. Ella es camarista del Fuero Laboral y coordinadora de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Laboral. Doctora, gracias por visitarnos. Un gusto recibirte en la casa. Gracias a vos, Carlos. Para mí es un placer poder compartir contigo. Gracias por la invitación. Bueno, te convocamos justamente para conversar de lo que es el fuero laboral y de lo que es el trabajo de esta oficina técnica, para ir conociendo, porque se conoce en realidad poco, lo que es el fuero laboral. ¿Cuántos juzgados y cámaras en lo laboral se tienen en el país, doctora? Y lo que te puedo decir para dar datos más precisos, Carlos, es que en Asunción tenemos jurisdicción especializada con jueces especializados, 6 juzgados, 2 salas del tribunal. Ahora tenemos un nuevo tribunal laboral en Central que tiene que integrarse. Después tenemos también en Ciudad del Este, o sea, en Alto Paraná, en Encarnación, y también en Villarrica. Pero aparte de esos lugares, tenemos los famosos tribunales, los juzgados o tribunales que atienden diversos tipos de causas de distintas jurisdicciones. Y eso atenta contra la especialidad de la materia. Y también atenta con el objetivo de lograr realmente el objetivo de la jurisdicción, que es una justicia, no digo... porque es difícil llegar al paradigma de pronta y barata, pero cuanto menos unos resultados relativamente eficientes, porque tenemos que acordarnos que el trabajador, sus emolumentos, su salario, sus indemnizaciones tienen carácter alimenticio. O sea, él y su grupo familiar viven de eso. Correcto. Y cuando hablas, doctora, de se necesita esos fueros, porque es un fuero especializado, ¿requerimos o necesitamos más juzgados en lo laboral en diferentes puntos del país? Entiendo que sí. Tenemos Central, por ejemplo, que tiene una carga poblacional importante, con unidades productivas importantes, y la Corte en este momento está abocada a eso. Justamente a través de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Laboral tenemos reuniones, incluso con la Asociación de Abogados Laboralistas, que es una entidad que está muy presente con el devenir de la judicatura laboral, donde se habla de la necesidad de, por ejemplo, Justo Augusto Saldívar y en Capiatá, necesidad de más juzgados especializados. ¿Y en Central se tiene o no se tiene juzgados laborales? Sí, en algunos lugares sí, en otros no, ¿verdad? No. Tenemos, por ejemplo, en Lambaré tenemos en Luque, pero en otros lugares no. Y se necesita ampliar entonces. Así mismo. Bueno, precisamente mencionaste la oficina técnica y la reunión con los abogados laboralistas. ¿Con qué objetivo, cuándo y con qué objetivo se creó esta oficina técnica? ¿Cuál es el papel, el trabajo que tiene que cumplir esta oficina técnica? Sí, te adelanto, Carlos, en que creo que ya sabrás, esta oficina técnica hay en cada jurisdicción, en lo civil, en lo penal, en lo laboral, en la niñez. En lo laboral específicamente se crea el año pasado, nuestro ministro encargado es el doctor Jiménez Rolón, y lo que busca esta oficina es articular, facilitar todo aquello que vaya en favor del justiciable. Ejemplo, implementación del expediente electrónico. Justamente colaboramos con la Corte para dar ideas sobre el proyecto de acordada sobre el tema de notificación, porque como sabrás, Carlos, nosotros tenemos una jurisdicción muy peculiar en donde hay pocas notificaciones por cédula de por sí, porque justamente el proceso tiene que ser rápido, pero aquellas que son por cédula deben ser por cédula, teniendo en cuenta que el trabajador, y estoy hablando del expediente electrónico, tenemos que tener en cuenta que muchas veces no tienen acceso, por ejemplo, a los medios telemáticos. No obstante, en esta acordada se respetó el traslado de la demanda, el traslado de las confesorias, como en las demás jurisdicciones. Por otro lado, lo que busca también esta oficina técnica, en lo laboral específicamente, tenemos una cuestión peculiar, que como nosotros tenemos solamente 2 instancias ordinarias, es decir, en Cámara se termina la instancia, no hay una tercera instancia ordinaria, solamente la extraordinaria y la inconstitucionalidad, son determinantes los fallos de los tribunales, y para eso también tenemos que reflejarnos en los fallos de la Corte.
Y respecto a determinados temas, no tenemos unanimidad de criterio. La oficina técnica está trabajando en tratar de por lo menos plantear la cuestión entre todos los integrantes de la jurisdicción, porque en definitiva la diversidad de criterios va en contra del justiciable, ¿verdad? Y en contra de la seguridad jurídica. Bueno, ese es otra de las funciones primordial, a mi modo de ver, de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Laboral. Claro, para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando y que se pueda entender mejor, a ver, esto implicaría entonces que, a ver, vos podés tener un criterio y otro colega tuyo puede tener un criterio con respecto a cierto tema. Y eso, si yo tengo un caso concreto, si mi caso cae contigo, me vas a resolver de una forma y el otro colega me va a resolver de otra forma. Y sí, es así mismo, Carlos. Bueno, y están trabajando y por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de ese? Bueno, un ejemplo muy claro que suele ocurrir es el tema de la competencia o de la jurisdicción, mejor dicho, competente para entender el tema de los litigios cuando el Estado es el patrón. O sea, los funcionarios públicos, porque de por sí nuestra ley 1626, que a su vez tiene muchas acciones de inconstitucionalidad, genera ya de por sí una confusión. Entonces, el trabajador, en definitiva, voy a lo laboral, no somos competentes. Voy a lo civil, no, tampoco somos competentes. A lo contencioso, inclusive hay una competencia del Tribunal Electoral y la justicia electoral para funcionarios de municipalidades y gobernaciones. Entonces, es eso lo que buscamos viabilizar para unificar, porque si no prácticamente es una denegación de justicia si estoy golpeando a las distintas jurisdicciones y resulta que prácticamente en la mayoría de los casos se declaran sin competencia o hay contradicción. Uno dice, no, competente es lo contencioso, no, competente es lo laboral. Bueno, es eso lo que buscamos hacer. Pero aclaro, en el caso de los funcionarios públicos, la ley 1626 de por sí genera mucha controversia. Claro, y ahora eso van a ir definiendo ustedes para que los funcionarios puedan saber exactamente dónde presentar la demanda, digamos. Y es nuestro objetivo, porque en definitiva quien tiene la última palabra por el control vertical de constitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia, la que estamos solicitando nosotros como oficina en los casos así emblemáticos, tema de competencia de los funcionarios del Estado, tema de intereses moratorios, si se puede ampliar la sala de la Corte, a modo que todos los para que el Pleno decida. Claro, eso sería, y estamos, nuestro ministro encargado, que es el ministro, como ya dije, Jiménez, también está de acuerdo con eso, que lo ideal sería, ¿verdad?, que se amplíe la sala de la Corte en estos temas. Doctora, y ahora, ¿vos tenés algunos datos estadísticos para que la gente pueda tener idea de cuántas causas o cuántas demandas se manejan en el fuero laboral? Bueno, la verdad que sí. Nosotros tenemos nuestra oficina de estadística. En nuestra oficina de estadística manejan distintas tasas que se establecieron ya en el plan estratégico institucional. Tenemos la tasa de resolución que responden a distintos cálculos de coeficiente. La tasa de pendencia que se obtiene de acuerdo a una fórmula, tasa de congestión. Lo que sí te puedo decir, Carlos, con certeza, es que nosotros, la jurisdicción del trabajo, después de la pandemia, tuvo un ingreso masivo de causas, lo cual es lógico, porque la pandemia trae una consecuencia, un impacto sobre las empresas, sobre las unidades productivas, con suspensiones de contrato, con despidos, con ausencia. Y esto a nivel mundial, no somos solamente nosotros, ¿verdad? Eso repercute, obviamente, en la justicia del trabajo, que entre el 2022 y ahora seguimos 2023 recibiendo ese ramalazo. Te puedo decir que según los números que tenemos, los casos pendientes al final del 2021 eran, estoy hablando de la capital, de 22.360 causas. Y los casos pendientes del 2022 en la capital son 23.276. Y esos son los datos que yo cuento en capital. Eso traspolando a nivel país, obviamente que se hacen por jurisdicción, te podés dar una idea de la situación de la jurisdicción del trabajo. A ver, sí.
No, completa nomás, doctora. Y que la verdad que, si bien es cierto, hay que tener en cuenta en lo laboral esto. Si bien es cierto, tal vez no impacta con los números, por ejemplo, en lo civil. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en lo laboral el 99% son juicios ordinarios. Hay muy poco juicio ejecutivo, salvo que sea de ejecución de resolución, de ejecución de sentencia. Entonces, ¿qué significa que nosotros este margen de juicios ordinarios que tenemos, que son casos densos, casos que no pueden salir normalmente así rápido porque no son de cajón, lo que se llama, entre comillas? Más aún teniendo en cuenta que en lo laboral nos regimos por principios, uno de ellos es el de la equidad, o sea que tengo que analizar cada caso concreto para obtener una resolución cuanto menos justa. O el principio de la primacía de la realidad, que yo tengo que analizar los instrumentos, las instrumentales que se me acompañan, pero también tengo que analizar los hechos que surgen de las pruebas para establecer si realmente hay un caso laboral o no, independientemente de lo que digan los papeles. Por ejemplo, un contrato. Un contrato puede decir prestación independiente de servicios, pero resulta que, y tal vez hasta de la lectura misma del contrato surja esa eventual independencia, pero con las pruebas que se generan, con las testificales, con las confesorias o con alguna otra instrumental, resulta que el juez descubre que realmente ahí hay el elemento de subordinación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, Carlos? No podemos hacer análisis ligeros, ni porque eso le perjudicaría o al trabajador o en su caso a la persona que fue demandada como eventual empleador, que tal vez no haya sido realmente empleador. Correcto. Y si me repetís, doctora, la estadística, 2021 tenían 22.000, ¿cuánto? 360. 360. Sí, y en el 2022 tenemos 23.276. ¿Esto qué implica? O sea, ingresaron estas causas, No. o ustedes resolvieron o están pendientes. Están casos pendientes al final de cada año. O sea, ahí están las anteriores, ahí están las nuevas que no están conclusas. Están en trámite. Bueno, acá aumentó prácticamente 1.000 más otra vez este año. ¿Y esto va quedando cada año así? O sea, se va acumulando y... Bueno, el objetivo justamente, Carlos, es ese. El objetivo es de estos ratios que tenemos, que la tasa de resolución meta, por ejemplo, es del 1,5. Se tendría que aplicarse para ir descongestionando paulatinamente los juzgados y tribunales laborales. Solamente que, como por ejemplo en el caso de la pandemia, fue un imponderable que nadie previó, que obviamente trae como avalancha una cantidad no prevista, de acuerdo al crecimiento anual, no prevista de causas que ingresan. Después tenemos también el tema de que en lo laboral deberían cumplirse los principios de inmediación. ¿Sí? El juez tiene que estar en las audiencias. El juez tiene 2 secretarías. Siempre digo, es difícil tomar audiencias en ambas secretarías porque entonces o estoy acá o estoy allá. O está incompleto. Un poco acá y un poco allá. Y no. Exacto. Normalmente lo que ocurre es eso. O sea, el juez está acá, se le llama allá, se le llama allá y va. O sea, tampoco es lo ideal. Claro. ¿Verdad? Pero si no vamos a tener audiencia para dentro de 2 años. Bueno, y a ver, y esa oficina técnica está trabajando para mejorar, digamos, estos números en el sentido de que ir reduciendo los casos pendientes de resolución. Estamos trabajando, en lo que se convierte en la oficina técnica laboral es como un receptáculo justamente de estas cuestiones, ya sean administrativas o de criterio jurisdiccional, ¿verdad? Porque ahí también hay que tener en cuenta la independencia, el proyecto, a fin de viabilizar a través de los conductos correspondientes, de las direcciones correspondientes, la solución de los problemas que se van planteando. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico entonces que tiene la oficina con respecto, cuál es, digamos, ese diagnóstico, el certificado de cómo está el fuero laboral? El fuero laboral en este momento, y tenemos que ser honestos, obviamente está en deuda con la ciudadanía. Eso no significa que no haya un esfuerzo de la mayoría de los magistrados y las magistradas, ¿verdad? Pero está en deuda en cuanto a celeridad, está en deuda en cuanto a que los casos, porque en definitiva, ¿qué es lo que quiere el ciudadano? El ciudadano quiere que se le solucione su problema del día a día. Entonces,
para que estamos en débito con el ciudadano entiendo yo, entendemos nosotros, no está sintiendo eso. Sí, me voy a tribunales y obtengo respuesta. En algunos casos, en otros casos sí, o de lo contrario tarda un poco. Pero como vuelvo a insistir, es una cuestión multifactorial, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta todo lo que dijimos antes, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces por estrategia profesional de una u otra parte, también les interesa que tal vez el juicio todavía no avance tanto o avance o lo que fuere. Y cuando decís, doctora, multifactorial, ¿cuáles serían esos factores? Factor, en primer lugar, de ver la densidad poblacional de la jurisdicción territorial, ver la cantidad de unidades productivas que hay. Entonces eso a mí me va a dar una idea de la eventual carga de litigiosidad que pueda haber en esa jurisdicción territorial. Posteriormente también tenemos que ver la infraestructura material, o sea, para hablar pronto, oficinas, computadoras, el talento humano capacitado. Y obviamente finalmente todo recalca en el juez, que es el que tiene que administrar eso. Y no podemos hacer, a mi modo de ver, análisis generales. Tenemos que hacer análisis especiales y específicos de acuerdo a las condiciones particulares de cada jurisdicción territorial y también en razón de la materia. Porque obviamente, vuelvo a decir, entiendo yo que tal vez la mora para un trabajador, para una trabajadora, en el dictado de su resolución, realmente debería ser seguramente más acuciante que tal vez para el fuero civil, en donde se supone que las partes son económicamente equiparables. Equiparables. De hecho, por eso nace el fuero así, ¿verdad? Bueno, y que, para ir superando esos obstáculos que se suman y que contribuyen a que esa deuda con la ciudadanía no se pueda ir saldando. Ese es el término. ¿Qué es lo que se necesita y qué es lo que se tiene que hacer, doctor? Yo entiendo, doctor, que el tema de las auditorías bien hechas es un elemento muy importante. Porque las auditorías también, ¿qué es lo que permiten las auditorías? En las auditorías me permite a mi juez decirle, sí, yo tengo esta carga, pero yo no tengo esto, yo no tengo esto, yo no tengo aquello. Entonces, una auditoría, siempre digo, es un diagnóstico. Muchas veces se ve la auditoría como algo a lo que se le tiene miedo. No debería, sino que es, bueno, está bien, esta es mi realidad, pero soluciono con esto, esto y esto. Entonces yo tengo que hacer una evaluación. Tengo este diagnóstico de auditoría, me dice, si a este señor le falta, o a esta señora, esto. Le proporcionamos. Después yo tengo que ver el resultado. Efectivamente, se necesitaba esto está. ¿Cuál es tu rango de productividad, por ejemplo? Y eso no se tiene, ¿y quién tiene que implementar? Lo que pasa es que justamente en lo laboral, y esto yo creo que es algo bueno, a instancia de la Asociación de Abogados Laboralistas, le había dirigido una nota a la Corte reclamando la morosidad del fuero del trabajo a nivel nacional. Entonces, a raíz de eso se pide una auditoría a nivel país para ir justamente detectando, porque la verdad que, como te digo, yo en este momento estoy manejando lo que es capital, pero hay también auditorías para el interior, y esto hace poco justamente le entregamos a la Asociación de Abogados Laboralistas el documento donde está la auditoría a nivel país, en donde se puede detectar específicamente los problemas puntuales de cada sector. Y después, obviamente, eso tiene que canalizarse a través de las direcciones correspondientes de la Corte, ¿verdad? Porque, como digo, la oficina técnica es un receptáculo articulador, facilitador, para ir descongestionando, por ejemplo, y para ir solucionando problemas concretos como de repente criterios muy sensibles para la ciudadanía respecto de competencia, jurisdicción o otros temas acuciantes. O sea, esa oficina sería un gerenciador, una gerenciadora, digamos, de las cosas entre los abogados, entre la corte. Yo lo que diría que es más bien es una facilitadora o articuladora de cuestiones que se plantean propias del fuero del trabajo, porque también tenemos que tener en cuenta
que por principio constitucional está la independencia del juez. La oficina no puede tampoco entrar y decir, bueno, de ahora en adelante tal tipo de resoluciones se tiene que resolver de esta forma, ¿verdad? Eso es inconstitucional y en todo caso, como dije, eso tiene que ser a través de una interpretación de la Corte, en todo caso, y aún sigue la independencia del juez, ¿verdad? Pero sí para hacer notar, sí para encender la luz y decir, acá está habiendo un problema sobre esta cuestión y tenemos que abordar institucionalmente la solución. Perfecto. Y ahora, digamos, ustedes están trabajando también con los abogados laboralistas, porque precisamente ellos hicieron, creo que una suerte, no sé si hicieron una encuesta y aparecieron unos jueces más lentos o morosos y otros menos, entonces están trabajando con ellos sobre ese tema. Tuvimos una reunión con la presencia del ministro encargado, el doctor Jiménez. Ellos incluso presentaron una serie de propuestas sobre los puntos débiles que ellos veían. Ellos también comunicaron que el presidente, el doctor Pérez Avet, dijo que ellos también coadyuvaron para que en el presupuesto general de la Nación se prevé la creación de ese tribunal central que ahora tenemos, y ahora se comprometieron también ellos en ayudar a la Corte a la hora de la obtención del presupuesto para crear nuevos juzgados en Capiatá, en Justo Augusto Saldívar. Y desde ese punto de vista hay una coadyuvación, por así decirlo, entre la justicia y en relación de abogados laboralistas, porque como siempre digo, al final somos los actores de esa jurisdicción, los que estamos de este lado y los otros. Sí, ellos tuvieron una encuesta con distintos resultados, que es lo que generó la reunión que se hizo pública a través de la página de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora, o sea, para decirle a la gente, doctora, ¿cómo vos ves objetivamente con tus años de experiencia? ¿Cuántos años de experiencia vos tenés en el fuero laboral y cómo vos ves, cómo definís el fuero laboral? Tengo 25 años en el fuero laboral y lo que yo veo determinante, y espero que eso se logre alguna vez, es la especialidad. Nosotros necesitamos operadores del derecho laboral especializados, porque si no, no vamos a conseguir los objetivos que me impone la norma laboral, no por malicia, por decirlo de una forma, del operador, sino simplemente si no está capacitado en el área, no puede dar vida a lo que dice la norma. Entonces, respecto al expediente electrónico, yo creo que lo bueno del expediente electrónico es la transparencia. Facilita muchas cosas, porque lo que no tenemos que perder de vista es que es una herramienta en función de la justicia. Bueno, entonces, yo entiendo que es una herramienta formidable, pero también tenemos que tener funcionarios y magistrados capacitados en la utilización de esa herramienta, para que esa herramienta no sea que se convierta en un obstáculo antes que una facilidad para obtener, ¿verdad? Para mí lo fundamental es la especialización, el ejercicio de la magistratura laboral por gente especializada, tanto magistrados y magistradas como funcionarios. Yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, esto, claro, de repente yo tengo demandas con sindicatos o con muchos trabajadores. Yo tengo que tener previsto un lugar donde recibirle a la cantidad de trabajadores o a la cantidad de miembros del sindicato que se presenta, ¿verdad? Muchas veces no contamos con eso, ¿verdad? Yo creo que tal vez, bueno, y eso es lo que hace que nosotros les atendamos de a grupo de repente, ¿verdad? Pero esas son peculiaridades. Otra cuestión, Carlos, que yo veo fundamental contra la mora es la aplicación efectiva de los medios alternativos de resolución de conflictos. En lo laboral, de la conciliación, porque uno de los principios del derecho del trabajo es la continuidad de la relación laboral. Al derecho al trabajo no le interesan los despidos, no le interesa que se termine la relación laboral y que el trabajador reciba su indemnización. Le interesa que las fuentes de trabajo continúen, que la relación laboral continúe. Eso yo puedo lograr solamente a través de una conciliación, no a través de una sentencia donde le diga, esta es tu liquidación o no te corresponde. Lastimosamente nosotros, los paraguayos, no estamos educados en los medios alternativos, sino que estamos educados en la litigiosidad. Entonces yo creo que eso es una labor que hay que comenzar ya desde la escuela, desde los grados, o sea, autocomponer nuestros problemas, no litigar ante un tercero, que al final es un tercero el que está allí solucionando el problema. Y
En segundo lugar, hacer un mea culpa. Ni los jueces y las juezas del trabajo, ni los abogados tampoco están familiarizados ni encuentran la bondad de este mecanismo. Yo encuentro que eso es una forma de lidiar con la morosidad, pero para eso tenemos que tener un perfil y eso vos te das cuenta, Carlos, al entrar las partes, el conciliador tiene que tener una actitud, tiene que haber un ambiente y el juez que va a conciliar tiene que conocer la causa del expediente mejor que las partes, porque tiene que saber proponer soluciones. Entiendo que podemos incentivar, he dicho varias veces, este tema con modificación de la ley de honorarios profesionales, en donde se incentiven los honorarios de los profesionales que llegan a solucionar los problemas de sus representados a través de medios alternativos. A nivel cumbre, nosotros Paraguay, en coparticipación con otros países, España, Ecuador, hicimos un protocolo de los medios alternativos de resolución de conflicto, donde de la mano se le guía al juzgador cómo facilitar o cómo apoyar una opción. Pero nos encontramos con eso. Te parece que no creemos en los medios alternativos como idóneos para la resolución de conflictos. Y yo creo que ahí como sociedad es donde tenemos una deuda. ¿Eso quién debería impulsar? ¿La Corte o de dónde tendría que venir esa iniciativa fuerte para impulsar esa conciliación de la que habla? Bueno, yo creo que la responsabilidad comienza por casa en el sentido de que nosotros los jueces del trabajo sabemos que la jurisdicción laboral es una jurisdicción eminentemente conciliadora y que prioriza la solución concertada ante que la finalización del litigio a través de una sentencia. Entonces, para comenzar, nosotros mismos los jueces. Luego entiendo que tenemos que hacer cursos de formación en esos medios alternativos de resolución de conflicto, mientras que en las mallas curriculares se van incentivando este tipo de situaciones. Y también, y todos los abogados, el abogado mismo puede, doctor, queremos conciliar, necesitamos una audiencia. Y esa audiencia se puede pedir en cualquier momento del juicio, hasta antes de la sentencia. Pero debe haber mucha honestidad ahí por parte del abogado. Sí. Por eso es que estabas hablando vos de incentivar o de promover una ley que incentive los honorarios. Que incentive los honorarios, porque si no te va a plantear el abogado que es deshonesto para que eso sea más litigioso aún de lo que ya es, ¿verdad? Sí. Y mira, doctor, yo lo que siempre digo también es lo siguiente. El abogado laboralista, el abogado que le asiste a un trabajador o una trabajadora tiene mucha responsabilidad social, doctor, porque normalmente el nivel sociocultural del trabajador no es elevado. Entonces es el profesional el que le tiene que decir, bueno, mira, tenemos estas posibilidades. La verdad que siempre respetando las bases mínimas, ¿verdad? Nunca yendo por debajo, ¿verdad? La verdad que nos conviene, la verdad que te conviene conciliar respecto de esto, porque al final es como los abogados son como los médicos. Los clientes dicen, bueno, doctor, si vos me decís que yo haga esto, yo voy a hacer, ¿verdad? Lo mismo que el médico te diga, tenés que tomar tal medicación y tenés que tomar, ¿verdad? Entonces, yo deposito la responsabilidad en los operadores internos del sistema de justicia y en los abogados. Quiero volver un poquitito atrás en esa parte de la especialización que insististe. ¿Eso podrías desmenuzar nomás para que podamos entender qué implica esa especialización? Ya hablaste de la capacitación, no solamente del juez. Entonces, ¿cómo tendría que ser? ¿Cuáles serían esos pasos de la parte? Incluso hablaste de la necesidad de tener, digamos, un local, un juzgado adecuado para recibir a una cierta cantidad de trabajadores. ¿Cómo podés desmenuzarnos para ir finalizando, doctora? Bueno, doctor, lo que pasa es que eso comienza ya por la selección de magistrados, ¿verdad? En el Consejo de la Magistratura, cuando estamos escogiendo a los ternados para un juzgado, un tribunal laboral, entiendo yo que se debería priorizar la gente que tiene una formación, especialización en el área, ¿verdad? Porque si ya no tengo esa formación va a ser difícil, o si no, todos nos vamos formando con los años, ¿verdad?
Todos seguimos aprendiendo, pero necesitamos un mínimo para comenzar arrancar. y para arrancar. Bueno, a eso me refiero. O sea, necesitamos primero la creación de esos juzgados y esos tribunales, en su caso. O sea, tribunales, o sea, que todos los casos laborales, es un sueño, se juzguen por jueces del trabajo y juezas. Y que esos jueces y esas juezas del trabajo hayan sido seleccionados porque tienen una versación especial en esa materia. Bueno, doctora, para ir terminando, a ver cuál es el mensaje que podés dar, digamos, no solamente a la gente o a los usuarios del fuero laboral, sino a la ciudadanía en general con tantos años de experiencia dentro del Poder Judicial. Espero, o sea, el mensaje que doy es el siguiente. Yo creo que esta es una cuestión formativa, como sociedad y como profesionales del derecho. La mora es un problema de larga data que se trató de enfrentar con distintas armas, con distintos remedios. Yo entiendo, doctor, que los medios alternativos tenemos que darle una oportunidad a los medios alternativos para convertirlos en descongestivos de nuestro sistema de justicia y dejar a cargo de la sentencia, a cargo de los jueces, solamente aquellos casos que ya no tienen posibilidad de obtener una resolución concertada. Entonces, yo les insto a los magistrados y las magistradas del fuero a que apuesten por este tipo de solución de los conflictos. A los organismos encargados de la educación de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de la sociedad en general, les insto a que tengan una formación en solución concertada de los conflictos, porque solamente como sociedad toda nosotros vamos a poder avanzar en esto. O sea, el Poder Judicial solo con sus operadores es definitivamente responsable, pero necesita de la colaboración de toda la ciudadanía. Y a no olvidarnos que los ciudadanos son los jueces de los jueces, realmente. Son ellos los que se sienten respaldados no por sus juezas o juezas. Correcto. Doctora, ¿algún punto más que quieras agregar, algunos datos que hayas traído, que nos hayamos abordado y que quieras tocar? No, yo solamente te quiero agradecer, Carlos, esta oportunidad, como vos decís, para el fuero del trabajo, que es un fuero que es bastante silencioso, ¿verdad? Pero no menos importante porque maneja realidades sociales muy acuciantes, ¿verdad? Darte las gracias, también recordar a la ciudadanía en general que nosotros estamos allí, somos funcionarios públicos y nos debemos, o sea, que tienen que acceder a nosotros, tienen que reclamar aquello que consideran que no están obteniendo resultado. La página de la Corte es una página donde normalmente hay datos bastante interesantes, muchas veces o no buscamos, no los encontramos, pero esta era de la digitalización, si trae una ventaja, es justamente la transparencia y la posibilidad de control ciudadano. Correcto. Doctora, muchísimas gracias. En realidad reiteramos nuestros agradecimientos acá en nombre del equipo por visitarnos y como siempre fue un gusto conversar contigo. Gracias, doctora. El Observador. Un análisis con la verdad.